poco lo que he traído el día de hoy sobre el tema que nos convoca hoy, que es la importancia del cuidado de la salud mental, ¿sí? Entonces, dentro de esto de la salud mental, vamos a plantearnos que es un término que ha ido calando en la sociedad en estos últimos tiempos. Diría también que en estos 2 últimos años, en especial en 2020, con el aislamiento, con la pandemia, representó un reto para muchos de nosotros y también fue una experiencia común entre todos nosotros, ¿sí? Que hizo de cierta manera que todos nos regresemos a ver en un malestar común, en un malestar acompañado, ¿sí? Una sensación totalmente de incertidumbre. ¿Por qué hago referencia al tema de la pandemia? Porque generalmente cuando hablamos de este malestar psíquico o cómo es la vivencia psíquica dentro de las personas, es una vivencia que se vive en la mayoría de veces de una manera muy individual. Entonces no hay esta forma de reconocer qué es lo que está viviendo el otro y nos quedamos como muy centrados, como muy planteados, como esto es nuestro, es tan subjetivo que es muy difícil ser entendido por otro lado, ¿no? Y en la pandemia obviamente se ocasionó que todas las circunstancias del ambiente, las experiencias comunes que nosotros estamos teniendo representaba como incertidumbre, representaba miedo, un miedo compartido por varias personas, ¿sí? Entonces todo aquello que pasaba, que no pasaba, comienza a tener ciertas consecuencias, ¿sí? Y dentro de estas consecuencias ocurre que estos supuestos o estas garantías que normalmente teníamos, como por ejemplo la garantía de poder salir de casa, la garantía de poder abrazar a las personas, la garantía de no tener miedo constantemente o de poder conversar con los demás, o sea, esta sensación de libertad, de liberación que nosotros podíamos tener, pues ya no estaba. Y obviamente era el tema de poder salir de casa a clases, ir a comprar tal cosa. Entonces son como unos cambios ambientales bastante fuertes que todos los vivimos. Y al ser esto compartido, también tuvo estas consecuencias dentro de nosotros de una manera diferente o que cada uno lo vivenció de una manera diferente. Pero, ¿qué hizo también esto, esta sensación de la pandemia dentro de nosotros? Que nos plantea también que tuvo un efecto, ¿sí? Y en este efecto, en el cual ya no vivimos en solitario, pudimos compartir o pudimos también como conversar con otras personas que de repente estaban presentando lo mismo que nosotros, que de repente también tenían dificultades para dormir, que de repente también se sentían con miedo, que no podían dormir, o que les da incertidumbre en común, ¿sí? Entonces nos permitió experimentar colectivamente otro tipo de experiencias que, como les decía en un inicio, generalmente se sienten en el individual, ¿sí? Ya no solo saberme a mí como Daniela, la única que no puede dormir, o Daniela la que tiene miedo de salir, o Daniela la que tiene un brote por ahí de ira, la que tiene ansiedad, la que nos está sintiendo también, o la que tiene consecuencias físicas también de lo que le está pasando, pues comienzo a ver que hay gente más a mi alrededor, ¿sí? Entonces, esta experiencia sin duda plantea este regresar a ver colectivo, ¿sí? Porque parte de lo que pasa en el malestar psíquico o en la salud mental es que son experiencias que a veces no podemos conversar con alguien más, ¿sí? Ahora, ¿qué también nos plantea este tema de hablar de la salud mental que considero fundamental hablar? Es que muchas veces cuando hablamos de salud, nos posicionamos dentro de la salud como una salud médica, una salud biológica, ¿sí? Y cuando hablamos de una salud médica o una salud biológica, hablamos que esto que está en nosotros o esta enfermedad que está en nosotros está ubicada en algún lugar. Está ubicada en el brazo que está cortado, está ubicada en la muela que me duele, está ubicada en mi ojo que está hinchado, está ubicada en los mocos de mi nariz, está en mi malestar estomacal. Entonces, físicamente estamos como más cercanos a observar algo que pueda ser ubicado en nuestro cuerpo, que pueda ser palpable, ¿sí? Algo visiblemente afectado y algo objetivamente
a lo que puedo llegar a una misma conclusión. ¿Sí? Entonces no hay tanto cuestionamiento sobre estas dificultades que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos en un lugar en donde se aloja este dolor. Ahora, ¿qué es lo que pasa si centramos a la salud solo como esta visión médica o solo con esta visión tan objetiva de lo que es la enfermedad? Cuando hablamos de la parte psíquica, es muchísimo más complejo, porque nuestro malestar psíquico no necesariamente se va a alojar en una parte muy puntual, no se va a ver en el brazo fracturado, en la oreja hinchada, o sea, no va a tener una locación en el cuerpo que sea más fácil poder identificar y señalar y poder decir esto es lo que está enfermo o esto es lo que está mal, ¿sí? Entonces, por eso esta concepción de salud y enfermedad tiene que ser un poco más reconstruida a un lado también psíquico, un lado donde no, tal vez mi cuerpo esté súper bien, pero por dentro, pero esta parte interna mía no tenga esta locación o no tenga en dónde alojarse, ¿sí? Entonces, si bien podemos hablar que, por ejemplo, las afectaciones psíquicas se pueden o pueden tener consecuencias físicas en lo que nosotros tenemos y que me genere como, qué sé yo, brotes de acné, que me genere colon irritable, o sea, que mis manos me suden. Bien puedo ver estas evidencias de lo que es mi malestar psíquico, muchas de las ocasiones ni siquiera sabemos dónde está. Y por eso es tan complejo poder decir qué es lo que me está pasando, porque ya no estoy ubicando un dolor en una cosa, sino que es en un sentir. Y cuando hablamos de un sentir subjetivo, cuando hablamos de esto que ni siquiera va a ser observado o que no tiene la predisposición de ser observado por el resto, es en donde se complica más, ¿sí? Se complica más para nosotros como espectadores de aquel que está enfermo o que tiene algún malestar psíquico, y además de eso se complica para quien vive este malestar psíquico, porque no tengo en dónde verlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, desconocemos nosotros muchas de las cosas que pasan en los demás, ¿sí? Yo le puedo ver a una persona caminando y no sé que tiene una depresión, no sé que tiene un malestar súper grande. No, si le ponemos como las etiquetas de depresión, ansiedad, un poco las que han surgido, no es que la persona va caminando y tiene aquí en la frente depresión y se le escribe, o sea, no es algo que yo pueda observar, ¿sí? Y también va muchísimo pegado a estos mitos que tenemos, que aquel que tiene un malestar psíquico es el que está desarreglado, el que que llora todo el tiempo, el que está con ojeras, entonces nos hacemos una idea de que aquel que vive este malestar psíquico es una persona con ciertas características, y como le englobo solo en esto, pues el resto de personas no tienen, porque no está loco, ¿no? Entonces nuestra idea de loco, del enfermo, del que tiene algo, es del que ya tiene estas afectaciones biológicas que no necesariamente van a ocurrir cuando tenemos ese malestar psíquico. Entonces ahí hay como una contraposición o como un lugar que nos plantea, entonces no se va a ver siempre lo que está pasando. Y podemos estar en una clase o podemos estar aquí todos conversando y no sabemos quién de todos los que estamos aquí pues está atravesando por una situación de salud mental, por un malestar psíquico, que está viviendo en su propio mundo, en su subjetividad, ¿sí? Entonces aquí es también como esta baja observación que nosotros podemos tener, ¿sí? De lo que pasa en el resto, pero también esta baja observación o este desconocimiento de todo aquello que vive en nuestro interior, ¿sí? ¿Por qué disminuimos también este reconocimiento de lo que nos pasa? Porque siempre tenemos tantas demandas que hacer, que cumplir, que estar, que exigirnos, que es como una bajada de volumen súper grande de lo que pasa internamente. Otra parte también de la concepción de salud mental que es errada es plantearnos que nosotros estamos saludables y que la enfermedad llega así como un asteroide de la noche a la mañana, o sea, llega súper abruptamente. Entonces yo no puedo hacer nada que la enfermedad cuando llega. Entonces yo no me preparo, yo no sé qué son lo que causa mi enfermedad, sino que yo estoy a merced de que la enfermedad me llegue a mí, ¿sí?
Entonces es algo que disruptivamente entra en nosotros, la enfermedad. Yo estaba sano y ¡pac! Estoy enfermo. Entonces es una dualidad tan grande que nosotros no podemos evitar. No hay forma de evitar esta enfermedad. Solo llega. Yo soy un sujeto pasivo a la espera de seguir sano o de que llegue la enfermedad. Entonces, esta dolencia, esta salud y esta enfermedad no tienen relación, solo son estados diferentes. No es que algo de lo que estoy viviendo, de lo que estoy siendo, me lleve, o de lo que estoy haciendo me lleve a tener una enfermedad, sino que yo estoy ahí quieto y ¡pac! La enfermedad viene. ¿Sí? Entonces, no hay esta correlación entre los estados que nosotros tenemos. No hay una correlación del estar saludable y del estar enfermo. Y obviamente preguntándonos cuál es la definición que nosotros tenemos de salud, porque ese es otro riesgo que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces, hay momentos donde voy a decir en la parte de salud física, donde estoy saludable porque no me duele nada y estoy enfermo y se acabó. Pero ahora en la parte psíquica, en el malestar psíquico que yo tengo, pues nunca es un proceso tan abrupto. No es que yo me dormí y en la mañana me desperté y soy una mañana alguien que está viviendo otra cosa diferente. Sí. Obviamente puede pasar en un contexto a partir de un trauma o a partir de una experiencia como muy específica, que son cambios tan abruptos y que sí podemos explicar como un periodo de tiempo donde aparece la enfermedad muy corta, pero en la mayoría de casos no. En la mayoría de casos no es que yo me dormí, me desperté y ya tengo este malestar físico. ¿Sí? Entonces nos planteamos que nada importa. ¿Sí? Y que hacen esto es que nosotros desconocemos de cierta manera que el entorno en el que vivimos, las relaciones que tengo dentro de la clase, mis amigos, mi pareja, la condición económica que puedo tener, la condición social que tengo, mis características físicas y personales. O sea, todo esto que soy yo como ser humano no influyen en mi salud mental o mi enfermedad. Entonces, aquí sí es importante poder decir, bueno, algo de esto que está pasando, pues también incide en cómo yo me siento o en qué es lo que me está pasando a mí. Entonces, no se puede plantear una discontinuidad tan grande de lo que nosotros somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque plantearlo como esta enfermedad abrupta que llega, nos plantea que cómo cuidamos nuestra salud mental. Estamos a merced de enfermarnos. Entonces, cuando planteamos este tema de hablar sobre salud mental o la importancia del cuidado de la salud mental, también estamos buscando que nosotros como personas nos posicionemos también como sujetos que no son solo pasivos, sino que también como sujetos que pueden hacer algo, que influyen las cosas que están viviendo, que hay condiciones ambientales, personales, que inciden en lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, nos hace a nosotros esto. ¿Sí? No es de este malestar psíquico sin ningún antecedente. No es de este malestar psíquico sin tener factores de riesgo. No es de este malestar psíquico sin experiencias vividas que nosotros hemos tenido, ¿sí? No es que tal persona se suicidó y nunca supimos nada. Tal vez desde afuera nosotros en este desconocimiento sobre entender que hay un espacio psíquico más allá de lo físico, podemos verlo desde afuera. Pero para quien toma esta decisión, pues no es que disruptivamente me desperté y lo hice. Entonces hay algo que pasa. No es que esta compañera mía hizo cutting y ya, ¿no? No pasa así tan abruptamente. No es que me dio una crisis de ansiedad dentro de la clase y ya, y no pasó nada. Entonces, si nos quedamos con esta visión tan abrupta, nos genera incertidumbre, nos genera tanto miedo que obvio que no voy a saber qué es la salud mental. Y peor aún, voy a poder saber que yo puedo cuidar de esta salud mental, que yo puedo plantearme que la salud mental entonces no es algo que cruzo los dedos y que espero que pase. ¿Sí? Entonces, un poco como posicionarnos también como sujetos activos frente a nuestra salud mental. ¿Sí? Y también plantearnos que lo que nosotros observamos desde afuera no siempre va a tener esta conexión con este malestar psíquico de lo que está viviendo la persona. ¿Sí?
y que cuando nosotros somos aquellos que estamos en este malestar psíquico, no necesariamente vamos a saber qué es lo que estamos viviendo. No necesariamente vamos a poder identificar qué es lo que estamos viviendo. Entonces, podemos identificar qué nos pasa solo cuando ya estoy aquí en esta crisis, solo cuando ya estoy llorando por, que no sé si lloro por hoy o si lloro por toda la vida. Entonces, no, ya no sé. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del cuidado de la salud mental, estamos intentando plantear y que todos nosotros nos cuestionemos, ya sea desde psicólogos, desde personas que estamos interesados en este tema, planteamos que entonces hay una conexión, hay un proceso de deterioro de lo que nos está pasando, pero al ni siquiera poder reconocerlo dentro de nosotros, pues no podemos hacer nada, no podemos cuidarnos, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo cuidarnos, no sabemos a quién pedir ayuda o qué hacer. ¿Sí? Y eso lleva a que muchos de los malestares o de las dolencias psíquicas que nosotros tengamos se vivan en solitario y que además de eso lleguemos al punto de solo buscar ayuda o de que ya sea tan evidente cuando ya estoy en un punto de quiebre, cuando ya estoy en un momento donde estoy que ya no puedo más. ¿Sí? Y por eso es importante hablar de la salud mental. ¿Sí? Está este cuidado, este antes de este posicionamiento para nosotros. Y también otra de las creencias falsas que nosotros podemos tener sobre la salud mental es también quedarnos solo con la definición que nos puede decir la OMS o con esta parte que nos vende la salud mental como en este estado de bienestar físico, social y mental absoluto. ¿Sí? Como esta idealización de que ahí está mi salud mental. Y cuando nos damos cuenta nosotros, cada uno, es que es difícil estar en este momento, es difícil alcanzar este momento, es difícil mantenerlo de una forma lineal. ¿Sí? Porque no hay esta permisión o no hay como esta, no está permitido entonces tener matices, o estoy acá arriba en el máximo de mi salud mental o estoy acá abajo en la crisis. Y es lo que les decía, aquí está la salud y aquí está la enfermedad. ¿Y qué pasa en la mitad de aquí? Nada. Entonces, por eso, hablar del cuidado de la salud mental nos plantea que entre este espacio que nosotros tenemos, hay algo que puede pasar, hay algo que se puede mover, hay actividades que puedo hacer, hay lugares a donde puedo pedir ayuda, hay vías de manejo, vías de desalojo de lo que me está pasando a mí, que tal vez me permitan no llegar acá abajo, ¿sí? Entonces, por eso es como plantearnos que la salud mental no es esta línea estable que estoy súper bien y todo el tiempo estoy sonriendo y que nunca pasa nada malo, porque es irreal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia de que nosotros estemos vivos, las experiencias de que nosotros estemos aquí, son experiencias que nos confrontan a un mundo donde tenemos experiencias frustrantes, donde es un mundo donde no es agradable todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, este mundo castrante, frustrante en el que nosotros vivimos, en donde va a ser injusto también el mundo en el que vivimos, nos vamos a topar entonces que voy a llegar a una cosa y me topo con una pared que esto no me gusta, esto de acá está mal, esto es del bien, pero están haciendo el mal, esto está mal, pero igual lo siguen haciendo. Entonces, me voy golpeando con puertas, me voy golpeando con realidades que se alejan de manera significativa de esta idea de que yo puedo estar bien todo el tiempo. Entonces, hablar también de este tema de la salud mental es plantearnos que en este mundo injusto en el que nosotros vivimos, pues también voy a tener situaciones que no son agradables. Y estas situaciones que no son agradables, ¿qué provocan en nosotros? Pues provocan emociones, sentimientos que no son agradables de sentir. Entonces, a nadie, es que bestia sentirme triste es hermoso, ¿no? Sentirme frustrado es una cosa ahí fabulosa, ¿no? Sentirme enojado, qué bien que me siento enojado, ¿no? Entonces, no son emociones que para nosotros, o sentimientos no son emociones que las aceptamos o que las reconocemos como nuestra parte que nosotros estamos viviendo, sino que son las que tienen que estar evitadas.
Entonces yo no puedo sentir tristeza, no puedo sentir frustración, no puedo sentir ira, no puedo sentir nada que me haga sentir en malestar, porque si siento eso, es que no tengo salud mental, es que estoy mal. Entonces, imagínense la polaridad de lo que nosotros tenemos. O sea, o siento todo súper agradable y súper bien, y aquí estoy sano, o siento estas cosas de acá, y bueno, ahí sí estoy mal y terriblemente. Entonces, como, qué tan real o qué tan posible en el día a día es que nosotros podamos estar en estas condiciones donde no sentimos. ¿Sí? Entonces, evidentemente nosotros sentimos. Ahora, por eso, hablar del cuidado de la salud mental no es solo hablar de estar bien todo el tiempo, de vender esta felicidad absoluta por sobre las cosas que nosotros tenemos, sobre esta vivencia idealizada de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Sino también nos plantea este acercamiento, este acortamiento de estos polos tan grandes en donde es, si tengo una experiencia que, sé yo, se me murió mi gato, me genera malestar. Entonces, que estés triste, que esté en un duelo, que esté llorando, que esté mal por un tiempo, bueno, eso no hace que yo ya esté enfermo mentalmente o que mi salud mental esté mal, sino que también hay reacciones normales, esperables frente a situaciones que yo estoy teniendo. Y aquí cuando hablamos es un poco como plantear que yo puedo sentir ese malestar o puedo permitirme sentirme de esta forma y eso no implica que yo voy a estar mal y que voy a estar enfermo por siempre y que ya es de la cabeza. Entonces, no podemos alejarnos tanto de estas concepciones. Necesitamos aprender también a vivir y a reconocer cuál es la experiencia humana, cuál es esta experiencia humana que nosotros tenemos. Y en esta experiencia humana que nosotros vamos a tener, también vamos a tener esta visión de, ok, siento malestar, pero ¿cómo lidio con estas situaciones? ¿Cómo manejo mi ira? ¿Cómo vivencio yo mi dolor? ¿Sí? Y mientras yo pueda manejar ese dolor, mientras yo pueda acompañarme como dolor, tal vez pueda irme o tal vez pueda yo no huir de esto, sino también permitirme sentir cierta situación que estoy viviendo y también llevarla a un puerto de vivencia que no represente este malestar absoluto o que no represente que yo esté ahí como totalmente perdido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salud mental también tenemos que de cierta manera hablar de estas tonalidades, de estos grises que nosotros podemos tener, ¿sí? No quedarnos con esta visión dicotómica de salud, de enfermedad, emoción feliz, agradable, emoción triste, desagradable, ¿sí? Hablar de salud mental y decir, bueno, hay toda esta gama de lo que nosotros tenemos y que en esta gama voy a tener altos, bajos que me van a permitir a mí normalizar aquello que yo estoy sintiendo, que me van a permitir a mí ya no quedarme totalmente sesgado frente a lo que estoy sintiendo. Entonces, como plantearnos de esta o quitarnos de esta dicotomía de lo que nosotros podemos tener. Y ahí entra el cuidado de la salud mental, que el cuidado de la salud mental no es solo quedarnos en seamos felices por siempre y no pasa nada, sino también vivamos lo que estamos viviendo. ¿Sí? El ser humano si es capaz de sentir tristeza, de malestar, de reaccionar a situaciones injustas, malas, adversas, vivamos también eso. No representa esta como nuestra sentencia de lo que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta salud mental, ¿hacia dónde estamos buscando ir, no? Hacia crear un puente que una estas dos dicotomías que nos permita además posicionarnos que algo podemos hacer de un lado al otro, ¿sí? Que algo podemos cuidarnos de nosotros. Y obviamente en este cuidado no idealizado, donde hay un cuidado con una receta ahí como si fuera médico, o sea, no hay una receta de decirme, haz ejercicio, como bien, sal a caminar, a saltar, porque ¿qué pasa si a mí eso no me gusta? ¿O qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Representa que yo voy a estar enfermo por siempre?
Entonces no podemos decir estos puntos de vista, no podemos nosotros separarnos, sino que también reconocer que en esta individualidad que nosotros estamos teniendo, reconocer que en esta persona, en este mundo que nosotros somos, van a haber cosas que a mí me permitan acercarme a este cuidado de la salud mental. Y eso, por ejemplo, es lo que vimos en la pandemia, que es un poco lo que les decía hace un rato. De repente vimos que había gente que lograba manejar o lograba como llevar o sí, manejar o llevar esta sinnúmero de emociones con hacer, qué sé yo, ejercicio todo el tiempo. Alguien se puso a hacer panes todo el tiempo. Alguien se puso a ver series, a conversar con las personas. Entonces, no es este cuidado de la salud mental una receta que nosotros podemos meter. No es como el médico que nos va a decir, tome tal pastilla, sigue este protocolo, porque nosotros vamos a tener que buscar una forma de poder llevar a esta salud mental. ¿Qué es esto que me permite a mí? Y además de poder descubrir qué es eso, también reconocer que en esta parte subjetiva, en esta introspección que nosotros hacemos, a veces es muy difícil hacerlo solo, que a veces no podemos permitirnos atravesar situaciones de dolor, situaciones de malestar solos, que a veces nuestro cuidado de la salud mental, con las estrategias, con las herramientas que tengo, con las preguntas que me he hecho, con los pensamientos que tengo hasta este momento, tal vez están tan estancados en un punto así tan chiquito, que lo que pasa alrededor ya no voy a poder verlo, ¿sí? Y esa es otra de las características de la experiencia de vivir, la experiencia de lo que somos nosotros. Nuestro cerebro, nosotros nos ponemos también como en una posición en donde tal vez todo lo que está alrededor yo ya no pueda verlo. Y ya mi cuidado de la salud mental o como yo esté viviendo eso, pues ya me impida de manera significativa buscar otras alternativas, acercarme a otras posiciones, plantearme otros momentos o ayudas que nosotros tenemos. Entonces, por eso es en este puente, no es solo un puente para nosotros del cuidado de la salud mental, sino también algo que como sociedad, que como comunidad, como amigos, nos permita entonces reconocer que hay un montón de lugares y de emociones que yo puedo sentir, que yo puedo acudir, que puedo ir trabajando, ¿sí? Es posible cuidar nuestra salud mental siempre y cuando no nos quedemos en esta idea donde, ok, tomo la medicina, ahorita se acaba el tratamiento y ya, estoy sano para siempre. A ver cuándo llega otra enfermedad, sino que de este viaje continuo, esta experiencia de vida que nosotros vamos a tener, nos tiene que plantear todo este tiempo, todo este recorrido, ¿qué es esta salud mental en mí? ¿Cómo se siente esta salud mental en mí? Y una serie o una idea también de aceptación, una idea también de abordaje, de sostenimiento de aquello que somos nosotros, de aquello que implica sentir lo que estamos sintiendo, ¿sí? Me puedo quedar tan encerrado en esto que yo siento, en esto que pasa y me quedo ahí pero ancladísimo y no sé cómo cuidarme. Pero no es que tú no sabes por malo o porque eres tonto o porque es tu culpa, ¿no? Sino que realmente no sabemos porque esto de la salud mental tampoco es entendida como nosotros, como algo que está pasando, como algo que se necesita hablar, como estados a los que llevamos, a los que llegamos. Y obviamente aquí en el tema de la salud mental es también plantearnos a nosotros entonces un cuestionamiento de esto que pasa, es un cuestionamiento de las condiciones en las que estoy viviendo. Entonces también ya no es solo plantear la salud mental como es tu culpa que estés enfermo y es tu culpa que estés deprimido, sino que qué tanto lo que pasa alrededor de donde estoy, las vivencias que tengo también inciden. Y eso nos lleva también como a cuestionar, a no ser sujetos pasivos, sino también a observar qué es esto que está a mi alrededor, qué es esto que me está planteando, ¿sí? Entonces, es como un poco ir direccionando, rompiendo ya conceptos, presuposiciones que tenemos sobre salud y enfermedad, con esta parte tan médica, tan dualista, que nos aleja de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces,
Por eso es necesario hablar de salud mental y ya no solo como un mandato de bienestar, sino también como una importancia de hablar sobre estos grises que tenemos, sobre estas finalidades, sobre estos cambios que hay de un lado al otro, con esta aceptación de que no siempre voy a estar aquí arriba en salud, sino que hay algo en el medio de mi vivencia que necesita ser reconocida. Listo, con eso no sé si tienen, Raúl, si vamos con tu ponencia o vamos con preguntas, me confirmas. Con eso cierro yo. Excelente. Daniela, la última parte, antes de que hagas tu pregunta, del cierre se cortó un poquito, entonces tal vez las últimas palabras de lo que dijiste no se escuchó. El resto todo estuvo súper claro y muy interesante. Y como cierre, lo que les decía es que el hablar de la salud mental es permitirnos también generar estos puentes entre la enfermedad y la salud y entre de construir también esta idea de que la salud mental es el bienestar, sino que hay un sinnúmero de situaciones, de emociones, de matices que también son esperables, son normales, son reales y que eso no implica que esté enfermo, ¿sí? Y que no caigamos en que todos estos matices solo sean reconocidos en el extremo, solo sean reconocidos en la crisis. Excelente, muchas gracias, Daniela. Es súper interesante los puntos que nos has planteado. Creo que podríamos justamente hacer como se ha planteado en el inicio, poder hacer un intercambio y poder escuchar algunas preguntas del auditorio que veo es bastante nutrido. Me sorprende favorablemente y gratamente ver que estén tantas personas siguiendo nuestra transmisión. 121 personas, es excelente. Alexandra Crespo ha levantado la mano. Alexandra, te escuchamos. Muy buenos días con todos y todas. Nada, primeramente agradecer la ponencia, estuvo súper clara. Sin embargo, yo tengo un comentario o una interrogante. ¿Qué tanto puede influir la salud mental en este tema para contrarrestar una enfermedad física? Realmente tengo un conocido que me comentaba que los papás de él se habían curado mediante este tema del análisis de las emociones y era una enfermedad que prácticamente, era próstata. Entonces, ¿qué tanto puede influir las emociones en este tipo de enfermedades, no? Gracias, Alejandra, por tu pregunta. Sí, bueno, es plantearnos sobre todas las cosas, es que nosotros no solo somos un cuerpo, ¿sí? Sino que en estos cuerpos que somos, esta parte emocional o esto que es del cuerpo y la mente, o sea, tenemos una correlación tan importante que sí va a incidir en cómo nosotros estamos. Por ejemplo, por eso podemos ver que si yo estoy pasando por algo psíquicamente, emocionalmente, voy a tener consecuencias físicas muy evidenciables, ¿no? Como en este cuerpo que ya no duerme, en este cuerpo que no tiene energía, ¿sí? Y de la misma forma podemos ver esta correlación en la que nosotros tenemos. Entonces, lo importante sería como no separar que la mente es una cosa por aquí y el cuerpo es otra cosa por acá, sino que la unión de estos dos y la correlación de estos dos hace que nosotros seamos lo que somos y que haya experiencias de bienestar, de malestar, que tienen una correlación. Hay varios estudios que ahora se plantean como esta lectura entre lo que decía, ¿no? La decodificación de las emociones, que hablan sobre un montón de problemas estomacales con elementos de la salud o de la ira, de la contención de cosas. Entonces, lo importante que decía es como este puente nunca puede estar separado. Entonces, sí tiene una incidencia importante. Podemos ver también, por ejemplo, en casos de diagnósticos de enfermedades. Entonces, los dos pueden tener diagnósticos y el hecho de que el mismo diagnóstico
Y el hecho que a uno de los dos le diga, usted tiene una probabilidad de vida del 0 punto algo y se va a morir, y al otro le diga, voy a intentar un tratamiento experimental y para ver cómo le va. Entonces, solo ya la mente o esta parte de vivencia psíquica hace que cada uno reaccione de maneras diferentes o que afronte la situación de manera diferente. Gracias, Alexandra, por tu pregunta. Muchas Diego. gracias. Perfecto, ¿me pueden escuchar bien, Daniela? Sí. Ya, verás, tú hablaste un poco de la introspección para la autoayuda y algo así, y las actividades individuales que hacemos para manejar nuestros malestares mentales, por decirlo de alguna manera. Entonces, en una sociedad particularmente susceptible a todo, ¿qué rol cumplen los distractores mentales? Porque aparte de lo obvio, yo personalmente siento viendo un encuentro deportivo, por ejemplo, siento que me desestreso, siento que me relaja, pero recientemente con todo lo que he aprendido de psicología, parece que como que estoy dejando de lado lo obvio y esto solo funciona como un placebo temporal que me aleja realmente del problema. Entonces, ¿qué recomiendas en general? ¿Que estos distractores mentales formen parte de un proceso de mejora o que los deje de lado y trabaje directamente en el problema? A ver, yo creo que ahí vamos a plantear otro puente, ¿sí? Porque los procesos introspectivos que nosotros podemos tener o de autoobservación que nosotros podemos tener pueden ser procesos sumamente importantes, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos o nos colgamos únicamente en estos procesos introspectivos? Es que nos quedamos en nuestro mundo subjetivo, o sea, me quedo o me absorbo en este pensamiento que de cierta manera en mi pensamiento, en lo que me está pasando a mí, me aleja de esto que comparto con el resto de personas, ¿sí? Y esto que comparto con el resto de personas es el presente, o sea, es lo concreto, la realidad concreta. Entonces, no sería como esta idea de quedarnos solo en nuestro pensamiento, porque también plantea que nuestro pensamiento, o sea, puede irse en un proceso introspectivo que es interminable, o sea, que de por sí es interminable. Entonces, me puedo quedar o me puedo separar tanto de las cosas que están pasando alrededor que me aíslo. Entonces no es tanto en me quedo en mi proceso introspectivo y me alejo de todo lo que está pasando, sino que también puedo hacer mis procesos introspectivos, puedo vivir lo que pasa, pero también puedo estar en las cosas que yo estoy compartiendo. Obviamente podemos plantear que, bueno, el fútbol puede ser un ejemplo súper grande, ya podríamos entrar como a un análisis más de movimiento de masas por ahí y la de la distracción que puede pasar, pero también esto que te da a ti el fútbol, de compartir con más personas, de ver con personas que probablemente te reúnes a ver el fútbol, bueno, eso de ahí, pues también te trae a ti algo y también te da a ti un bienestar. Entonces, no se trata únicamente de ahorcarnos en una forma de pensar que nos lleve a pensar y rumiar las cosas, sino permitirnos reconocer que estamos sintiendo, que estamos viviendo y además de eso, poder vivir aquí en el ahora, en esta interacción con los demás. Y eso puede ser el fútbol, eso puede ser la conversa con mis compañeros en el bar, eso puede ser la conexión con otras personas. Porque hay que recordar que nosotros somos seres sociales, que nosotros necesitamos de la interacción, necesitamos de ese compartir, porque en el compartir, en el encontrarnos con el otro, también es donde se plantea nuestro encuentro de realidad, en donde se aterriza esto que nosotros podemos ser, esto que nosotros podemos pensar y de lo que está pasando, porque es como alguien que observa afuera, y cuando me quedo solo en lo mío, pues hasta aquí quedo, pero alguien me da como una pauta diferente, pues se va ampliando, ¿no? Entonces, no considero que puede ser esta visión tan exclusiva o como tan sí, exclusiva, tan separada, que es lo uno o lo otro, sino que pueden ser varias cosas. Ahora, si yo uso el fútbol como este mecanismo de separación, donde todo el tiempo estoy en el fútbol, diversión, o estoy ahí como con este distractor tan grande que es en la vía que yo uso para no hacer mi proceso, para evitar esto que me está pasando, entonces, que puede ser el fútbol o puede ser que yo sea una persona súper sociable. Entonces me encanta hablar con el resto de personas, y veo que converso, que estoy todo el tiempo pendiente, y por ahí que converso, que tú, que el otro, que me hago amigo, bueno,
Y si eso ya es en una vía totalmente alejada o como este mecanismo que me impide o que uso para no escucharme, ahí sí ya es un poco más cuestionable. ¿Sí? Gracias, Diego, por tu pregunta. Karen, alzaste la mano. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería más bien preguntarle cuál debería ser el camino para hacer que la salud mental sea tomada realmente con la importancia que amerita, igual que de pronto, qué sé yo, llevar un control médico de tomar la presión, de saber cuántos glóbulos rojos, si estamos bien en aquello, o sea, pero más que buscar en la parte, no sé si de pronto especialistas, en este caso en los psicólogos, cómo hacer o qué trabajo debemos de hacer nosotros para buscar que como sociedad se tome esa importancia, que creo que hasta el momento no se llega a ese límite o a ese extremo en el que podamos decir es tomado en serio como tal, como lo que realmente es. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto que estamos haciendo ya es una actividad sobre tal cosa, ¿sí? Entonces ya es... Doctora, una pregunta viene relacionada con lo que dice la compañera. Por los hechos que se han suscitado y conocido, además de la pandemia y el sinnúmero de vulneraciones a nuestra libertad, podríamos decir así, porque esto de la violencia que se ha generado en nuestro país ha influenciado que nuestra salud mental se vaya degenerando. Porque a nosotros nos pasa, o a mí me pasa que salgo a la calle, o mis hijos están en la calle, y yo digo, ay, que regresen con bien, porque ahora no sabes tú si a cualquiera le cae una bala. Entonces, contemplando lo que dijo la compañera con anticipación, el gobierno se ha implementado 5 proyectos, o sea, se ha llegado hasta la Asamblea 5 veces un proyecto de ley de salud mental y todavía no lo hacen efectivo. Leía hace unos días que ni siquiera pasa de la primera parte, no se establece ninguna situación favorable para que den paso a esta ley. Entonces, en la situación en la que estamos, se pide al país y a las autoridades que den paso a eso, porque en verdad esta situación nos está sobrepasando. Yo creo que ahí hay una contestación y también a la vez una pregunta desde el estado de autoridades o de instituciones educativas como la universidad u otros organismos, cómo están llevando esta situación para que se realice y se efectivice más efectivo y más fuerza, con más fuerza. Sí, gracias a las dos por sus preguntas. Bueno, vamos a ir por partes para responder por esto, ¿sí? Este tema de la condición social que acaba de mencionar, como la situación de inseguridad, el miedo que me puede salir, o sea, es como, es esto de la salud mental, o sea, de esto plantearnos que no es que yo es el que estoy mal y que a mí es del que tengo agorafobia, es porque yo tengo que superar esto, sino es hacer este puente entre reconocer que son las condiciones sociales también las que influyen en mi salud mental. Y es también posicionarnos nosotros no como sujetos pasivos que esperamos que no nos llegue nada mal, sino también que nos regrese a nosotros a cuestionarnos qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando en los factores de riesgo económicos, sociales que también inciden en mi salud mental. ¿Sí? Entonces, lo primerito de esta propuesta que yo les traía es eso, o sea, de que no somos sujetos pasivos donde nuestra enfermedad o nuestro malestar psíquico solo responde a nosotros, sino que también se está relacionado, que también está influenciado de manera significativa de lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, obviamente es este cuestionamiento, ¿no? Ahora, obviamente, como esta visión de la salud y enfermedad es tan dicotómica y que no podemos hacer nada, esperemos que no nos enfermemos, también es esa postura que se tiene desde afuera, ¿no? Y que se tiene como política pública y que se plantea como, no es algo que necesita ser cuestionado, ¿sí? Entonces, es un poco también la pregunta que nos planteamos, las propuestas que nosotros estamos haciendo,
es también, por ejemplo, recién se hizo la primera marcha de la salud mental. Entonces también poder hablar desde los lugares que estamos, ¿no? Porque puede resultar frustrante esta conversación si solo nos quedamos en qué puedo hacer, por qué no hace el resto. Cuando también hay algo que aunque debería venir desde afuera, también hay una incidencia que puedo hacer alrededor, de que puedo conversar con el resto de personas, de que puedo hablar de cómo me siento, o tal vez no contarles lo que me pasa, pero decirles, sí, yo voy al psicólogo y voy al psiquiatra porque lo necesito y porque me hace sentir bien y porque me ayuda en este proceso que estoy viviendo. Entonces, también, aparte de todos estos movimientos políticos que se están teniendo con estos organismos de los colegios de abogados que se están intentando formar en algunas provincias ya estaban, también como insistir en esto, pero también plantear que no puedo solo esperar a que pase algo desde afuera. Entonces, es la realidad, ¿no? La salud mental es una de las cosas desatendidas que nosotros tenemos en el país, es una de las tantas, y también producto de las otras cosas desatendidas. Ahora, con respecto a la pregunta de cómo yo me puedo dar cuenta, como cuando me doy cuenta de la presión, y esa es una pregunta súper importante. Y no podría dar como una receta, pero sí podría dar como una forma de poder hacer esto, ¿sí? Y dentro de esto sería más que una recomendación y un ejercicio de observación, ¿sí? Lo primerito que podría hacer es como normalmente es mi día a día. Le puedo aterrizar en cosas muchísimo más conductuales. Normalmente no me cuesta despertarme, me duermo a tal hora, como de esta forma. Y cuando comienzo a ver que de repente ya no puedo dormir o comienzo a ver que estoy comiendo así como descontroladamente y aunque me lleno y como, ya puedo comenzar a plantear que algo está pasando. Cuando me siento cansado todo el tiempo, pensar como observaciones muy conductuales sobre lo que me está pasando, muy evidentes, muy observables en mi conducta. Y ahí sí puedo decir, bueno, esto está pasando. Pero además de eso, y de estas cosas como objetivas, que sería el sueño, la alimentación, el descanso, el apetito sexual que puedo tener, las que tanto converso con mis conocidos, con la gente que quiero, me cuesta mirar a los ojos del resto de personas, y puedo tener como muy efectivo. Pero además de esto conductual, también hay una parte de una pregunta, ¿no? O sea, hacernos la pregunta de cómo me estoy sintiendo yo ahora. Y permitirnos explorar y plantearnos de esta pregunta que no necesariamente lo hacemos. Entonces, darme un espacio de a ver cómo me estoy sintiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? Y siempre plantear que puedo conversar con más personas, que puedo preguntar a más personas, que hay especialistas, que estamos psicólogos, donde el psicólogo no es necesario llegar cuando ya estoy, pero en una crisis absoluta, o sea, no necesito ir allá. Puedo ir por una pregunta, responderle en unas sesiones y ya. O puedo ir por otra condición que es mucho más compleja, también puedo ir. Entonces también como permitirnos en esta observación a nosotros qué es lo que nos está pasando. Entonces, como les decía, no es que es una receta, porque esta salud o este malestar, pues, para cada uno se siente diferente. Para mí puede ser que dormirme a las 3 de la mañana me está alarmando, pero otra persona es lo más normal en su vida. Entonces, un poco también como permitirnos de este autoconocimiento para nosotros. Gracias por su pregunta. Angie. Muy buenos días con todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Dentro del quehacer del psicólogo, yo considero bastante importante todo lo que es la incidencia que nosotros como psicólogos de información podemos tener. Entonces, mi pregunta va dirigida a la psicoeducación. Dentro del tema de la psicoeducación, como para llegar a esta conciencia de la importancia de la salud mental, ¿cómo puede hacerse desde las generaciones más jóvenes, tal vez desde los niños o desde las generaciones que ya van saliendo, desde los adultos mayores? ¿Cómo nosotros podemos, desde el quehacer psicológico, transmitir esta información sin llegar a caer en información, como usted mencionaba, en las emociones agradables y desagradables, cosas un poco más simplistas, ¿sí me explico? Entonces, podemos hacer esta incidencia sin caer tal vez en lo más básico. No podemos caer en 1000 formas de psicoeducación, y creo que la base de poder hablar de salud mental es desde el inicio, ¿sí? O sea, nosotros que ya estamos en nuestra edad ahorita, tal vez nos toca aprender
o en la adultez, en la vejez, tal vez ahí me toque aprender, ¿no? Entonces, plantearnos que mientras más pequeño pueda aprender esto es súper importante. Ahora, el problema es que no hay quien me enseñe, porque tal vez mis cuidadores no sepan cómo hacer este manejo, ¿sí? Pero hay procesos de educación, hay procesos, por ejemplo, con los niños se usa un montón como de qué color te estás sintiendo, qué es lo que está pasando. Y también es como parte de la conversación, ¿no? Como estás llorando y no, ya cállate o no llores, estoy exagerado. Tal vez, bueno, está llorando, te dejo un espacio y bueno, después veo qué hago. Creo que me resultaría un poco difícil como qué es lo que se puede hacer, porque puede ser 18.000 cosas, o sea, se me ocurren mil proyectos de educación, pero es siempre plantearnos hacia quién va dirigido, o sea, la pregunta sería, ¿a quién quiero enseñar? ¿Cuál es la vía de acceso que puedo tener? Y plantear desde este conocimiento, plantear desde esta persona que no genera la salud mental como un mandato, sino también el que informa y transmite información. Entonces, si no nos quedamos con la obligatoriedad de la salud mental, estamos permitiendo que tenga el puente entre otras cosas. Gracias, Angie. Con tu pregunta, Raúl, te doy la palabra. Excelente, Daniela, muchas gracias. Creo que son preguntas muy interesantes y temas que van justamente acomodándose también, metiéndose cada vez más en lo que es el propósito de de estos tres encuentros, de estas tres jornadas tan puntuales, pero tan interesantes igual. Eh, Creo que ahí van apareciendo justamente la importancia de por qué tenemos que hablar un poco más sobre el tema de salud mental y bueno, gracias también a las personas que han hecho estas preguntas. Eh, entonces, de mi parte, eh, muchas gracias, Daniela, y ojalá puedas mantenerte acá también para poder seguir conversando un poco más. Voy a yo a hacer entonces mi presentación para introducir el tema que yo iba a trabajar también alrededor de la importancia de la salud, del cuidado de la salud mental. Y entonces, si me permiten compartir, si me habilitan Ya, para compartir, por favor. ya te doy paso. Ya. Mil disculpas, una interrogante. ¿Cuántas ponencias vamos a tener el día de hoy? Dos, la de Daniela y la mía. Ya, perfecto, Igual muchas también gracias. vamos a hacer lo mismo, hacer, vamos a hacer 40 minutos máximo de exposición también la mía y después podremos tener un tiempo más para conversar. Voy a tratar de hacerlo más cortito para poder hacer una conversación un poco más amplia, ¿ya? Bueno, como ustedes ven, nuestro propósito ha sido hablar de salud mental con la idea de eso, ¿no? Hablar de salud, de la integralidad de la salud, es hablar también de salud mental. Como mencioné en la introducción, esa es una como de las frases que se han popularizado mucho más en los planes globales de salud mental de la OMS. No se puede hablar de salud sin hablar de salud mental. Es decir, la salud es necesariamente parte de la salud mental y viceversa. Entonces, este espacio propuesto por la carrera de psicología y también por el Centro de Psicología aplicada como este servicio que estamos tratando de implementar, tiene que ver con esta posibilidad de en el cierre del mes de la salud mental, eh, que podamos hablar de esta importancia. Bueno, como ustedes vieron, entonces estas tres jornadas tendrán esos temas, ¿no? Importancia del cuidado de la salud mental, que es nuestro tema de hoy. Mañana hablaremos de la actualidad de la salud mental global y en Ecuador. Y también cerraremos el viernes con unos invitados muy interesantes también sobre el tema de la discriminación en la salud mental. Bueno, como ven, entonces estuvo hoy también Daniela con el tema de importancia y cuidado de la salud mental y voy a hablarles yo de tres cosas bastante, en tres pequeñas diapositivas,
voy a hablarles de la importancia del cuidado de la salud mental, pensando también no solo desde la subjetividad, desde lo particular, sino también en el tema de la comunidad. Entonces, creo que es importante reconocer a la salud mental como parte integral de la salud. Muchas veces tenemos esta visión, y en nuestro medio ecuatoriano mucho más, tomar a la salud como sinónimo de la medicina, cuando la salud no es solo la medicina, ¿no? Por supuesto, tenemos muchos más profesionales, por ejemplo, de la salud, que son enfermería, laboratorio, que son como aliados de la medicina, pero que que la integralidad de sus aportes y la integralidad de sus intervenciones nos permiten hablar de la salud. Y más allá de los profesionales clásicos de la salud, es importante saber que la salud, no solamente la salud mental, sino la salud en general, tiene otros elementos que son elementos que son parte de nuestra vida y que deben ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, parte de la salud es del cuidado del ambiente, parte de la salud es del cuidado de las condiciones de habitabilidad, de las condiciones de salubridad. Entonces, como ven, la salud no se restringe necesariamente solamente a la medicina. Lamentablemente, muchas veces se confunde eso, ¿no? Y se pone a la medicina como sinónimo de salud, como si la salud fuera solamente la medicina. Eso puede tener algunas complicaciones en la medida en que en salud mental se puede pensar que la salud mental está del lado solamente de los profesionales de la salud, y eso nos hace establecernos en una importancia de que los servicios de salud mental, los servicios de salud son la salud. Y son importantes, por supuesto que son importantes los servicios. Es decir, tener la infraestructura, tener, tener los profesionales, contar con dispositivos de atención, contar con hospitales, con centros de salud, con hospitales generales, que haya en los hospitales generales unidades de salud mental, contar con servicios comunitarios, contar con un servicio de escucha, por ejemplo, en la universidad, es muy importante. Los servicios son importantes. Sin embargo, los servicios no son la totalidad de la importancia que tiene la salud, y menos la salud mental. Los servicios son importantes, pero no es su centro, quiero decir. Sin embargo, muchas veces pensamos en eso, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que para una comunidad tener un hospital es un gran modelo de gestión de salud. Cuando tener un hospital es para gestionar ya la enfermedad, es para gestionar algo que ya ha ocurrido. Es decir, ponemos en el centro el tratamiento, pero no la prevención o la promoción de la salud. No ponemos como de mayor relevancia cómo sería el autocuidado, por ejemplo. La importancia del autocuidado y buscar apoyo profesional antes de que la cosa se ponga más complicada, ¿no? Como lo mencionaba Daniela. Y muchas veces culturalmente se escucha eso, ¿no? No voy de psicólogo porque yo no estoy loco. Bueno, pueden ser como mucho más delicados en su manejo. Sin embargo, todos pasamos por una situación, todos en algún momento pasamos por una situación de sufrimiento, todos pasamos por una situación de duelo, todos tenemos en las contingencias de la vida situaciones que a veces no nos son fáciles de sobrellevar. Para algunos puede ser más fácil y no necesitan apoyo profesional, y para otros no tanto. Y no está por demás tener esos servicios que estén al alcance y que sean accesibles. Y eso es un tema importante también en nuestro medio, que los servicios de salud mental no solo estén al alcance, sino que tengan la posibilidad de ser accesibles. Una de las personas que hacía una pregunta antes mencionaba, bueno, ¿y qué ocurre con las propuestas? ¿Y qué pasa con los servicios? Cuando tenemos, por ejemplo, un servicio público de salud mental, donde para poder tener una cita se demoran cada cita un mes, 2 meses, 3 meses en dar una cita. No solo en medicina, sino también en la parte de salud mental. ¿Qué seguimiento se puede hacer en salud mental cuando podemos ver o podemos escuchar a una persona cada 3 meses, o un usuario, una usuaria puede acceder a un servicio solamente después de con este espacio, con este espacio de tiempo?
Entonces, lo importante ahí no solamente son que haya servicios, sino también que haya la posibilidad de la formación de los profesionales y de la posibilidad de que los profesionales puedan estar en esos servicios. Entonces, no solamente es necesario que haya el servicio, sino que haya profesionales formados en la escucha, en el trabajo con la salud mental y con las problemáticas sociales de la salud mental también. Es decir, que haya una formación multidisciplinar. Un problema que me parece que es importante mencionar en nuestro medio es eso, ¿no? Eh, Cuando trabajamos en salud mental, por un lado están los médicos, por otro lado están los psiquiatras, por otro lado están los psicólogos, y ni qué decir de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos, los unos confrontados con sus otros colegas. No, no se trata de una confrontación y ver quién gana más espacio en los espacios de poder. Se trata de poder trabajar articuladamente y cada uno tendrá sus propios objetivos. Y todos esos objetivos giran en torno a la posibilidad de la escucha, de la atención y del bienestar de los usuarios, de las usuarias que necesitan ese apoyo, más allá de las disputas disciplinarias. Entonces, yo por eso había establecido acá esta pregunta, pero la salud mental no son solo los servicios. O sea, ¿qué es más allá de pensar a la salud mental, más allá de la instalación de los servicios? Y entonces trataba de responder eso, ¿no? Uno de los elementos muy importantes es justamente que haya los servicios, que haya la infraestructura, que haya los profesionales, como lo que propone la universidad con el Centro de Psicología Aplicada, como un espacio de escucha, como un espacio de encuentro, como un espacio donde eso que circula en las familias, en el malestar cotidiano, tiene un lugar donde se puede producir la palabra y esa palabra que produce algo de alivio tiene un lugar para ser escuchado, tiene un lugar para ser acogido. Y entonces la universidad propone tener un servicio que permita tener un lugar de escucha, un lugar de reconocimiento de ese malestar para poder encontrar estrategias y poder encontrar formas de trabajo a través de esa escucha. Es decir, reconocer que eso es necesario. Y eso ha sido un elemento importante. Ha habido una presentación del servicio de escucha del Centro de Psicología Aplicada en un primer momento que ha tenido una gran aceptación para la comunidad universitaria. Y eso ha sido muy, muy interesante de poder experimentar y de pensar cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como Centro de Psicología Aplicada y como parte de la comunidad universitaria. Pero más allá de los servicios, también debemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué hay más allá de esa posibilidad de establecer un servicio? Por ejemplo, he anotado acá los determinantes sociales de la salud mental. No es necesariamente para poder garantizar la salud mental poder tener servicio, sino más allá de la salud mental está lo que una de las compañeras comentaba en la pregunta que le hacía Daniela. ¿Y qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Y qué pasa con el tema de las incertidumbres? ¿Y qué pasa con la posibilidad de mantener un empleo? Eso también hace parte de la salud mental. ¿Qué pasa con el cuidado del medio ambiente? Es una discusión que no topamos como parte de la salud mental, porque tenemos esta idea de que muchas veces es necesario tener un servicio y en ese servicio trabajamos alrededor de la psicopatología, trabajamos alrededor de una idea de salud mucho más del tratamiento y no tanto de la prevención, no tanto de cuidar los factores de riesgo. Y eso, como se mencionaba, la inseguridad social, la inseguridad por la delincuencia afecta a nuestra salud mental. Que haya contaminación del ambiente afecta a nuestra salud mental. Que no tengamos certidumbres económicas afecta a la salud mental. Que una familia no pueda llegar a fin de mes porque es difícil económicamente llegar a fin de mes, por supuesto que afecta a la salud mental. Entonces, como ven, del lado del cuidado de la salud mental y de la importancia del cuidado de la salud mental, no solamente están los procesos de subjetivación particulares, de la palabra puesta en juego en lo particular, sino también de lo que ocurre como procesos colectivos, como procesos sociales, como procesos de una comunidad. Tomen en cuenta lo que ha pasado con esta provincia, lo que ha pasado con Puerto Viejo a partir del terremoto. Fue una situación extremadamente complicada. Y después del terremoto en el 2016 ocurre el COVID
en el 2019. ¿Por qué no, ¿Cómo es posible que eso no afecte a la salud mental? Por supuesto que afecta a la salud mental. Y tenemos afecciones que van desde situaciones simples, quiero decir, no tan complejas como situaciones dramáticas como la depresión a largo plazo, el intento de suicidio, pero hay situaciones como depresión, por ejemplo, depresión económica como consecuencia del terremoto y del COVID-19 que afectan a las familias. Y entonces, ¿cómo se hace frente al malestar en una cultura como la que tenemos en Ecuador? Se consume más alcohol, se pueden consumir más fármacos, se va donde el médico y el médico, porque no puedo dormir, porque tengo demasiado estrés y estoy muy preocupado por lo que está pasando con mi familia, me receta hipnóticos, me receta ansiolíticos, me receta antidepresivos. Ok, los medicamentos pueden ser útiles en un periodo y esa es la parte del trabajo multidisciplinar con medicina. Por supuesto que es a veces en algunas personas necesario el uso de fármacos, por supuesto que sí, no lo voy a negar. Sin embargo, ese uso de fármacos es comprobado en estudios a nivel mundial, como menciona la evidencia también de las publicaciones que pueden ustedes encontrar, que esos procesos que están medicalizados tienen un mejor resultado cuando son acompañados de un proceso de escucha, cuando son acompañados de un proceso de psicoterapia. Esos procesos de la subjetividad en conflicto salen mucho mejor adelante en ese acompañamiento. Entonces también es importante para generar salud mental, no solamente pensar en la salud mental como esa condición, como lo mencionaba Daniela, como en esa definición de la salud mental que propone la Organización Mundial de la Salud, como ese estado de completo bienestar. El estado de completo bienestar no es alcanzable jamás, pero sí las políticas de un país, de un estado, que genere políticas de bienestar social, por ejemplo, políticas de cohesión social, políticas de empleo, políticas de inclusión, políticas de lucha contra la violencia de género, políticas de lucha contra la inseguridad, que se luche contra el creciente número de feminicidios y que se afronte eso como un problema importante, que haya la posibilidad del reconocimiento de las diferencias, de las diversidades sexuales, de las posibilidades de las diversidades en derecho, de las diversidades en las capacidades también. Entonces, creo que todas esas cosas son parte del cuidado de la salud mental, no solamente como parte de la salud mental subjetiva, sino también como parte de la salud mental de una comunidad, de una sociedad. Entonces, creo que son elementos importantes de mencionar y justamente eso puede pasar, que para no acudir como a buscar ayuda profesional, muchas veces se va donde un médico y se recetan muchos fármacos. Eh, Fármacos que necesitan el acompañamiento también en psicoterapia, como mencionaba, porque son parte de esas situaciones sociales, no solamente subjetivas. Creo que es importante entonces para ir avanzando y también ir tratando de concluir, no quiero alargarme mucho, sino más bien dar elementos para que podamos conversar, para que podamos debatir sobre algunas cosas, es pasar de la idea de la enfermedad y de la patología al debate del sufrimiento y las condiciones sociales. ¿Cuáles son las condiciones de ese sufrimiento? A eso me refería coincido también con lo que mencionaba Daniela, con esta idea de eso va a tener que ser psicopatologizado y va a tener que ser diagnosticado para poder ser confrontado. El problema con eso es que muchas veces ese diagnóstico se convierte como en un uso jurídico del diagnóstico, ¿no? Usted es depresivo y entonces, nada, toda su vida va a tener que tomar medicamentos. Tomar medicamentos, psicofármacos, a largo plazo también trae un emocional, digámoslo así, sino también de otros órganos del cuerpo donde esos medicamentos tienen que metabolizarse, riñones, hígado, estómago, sangre. Entonces, no pasa por medicalizar el sufrimiento y farmacologizar el sufrimiento, sino también poder entrar a ese debate de que muchos elementos del sufrimiento nos pasan a todos.
Como mencionaba al principio, el sufrimiento psíquico nos puede ocurrir a todos en algún momento de nuestra vida. Todos hemos tenido alguna pérdida, una decepción, una ruptura, un malestar. Y del otro lado de ese sufrimiento está la posibilidad de hacer algo con ese sufrimiento a través de la palabra, a través de decir algo de eso, ya sea en un servicio o poder encontrar opciones del cuidado de la salud mental, no solamente en los servicios. Como lo comentaba alguna de las personas que hizo una pregunta, ¿y qué pasa si a mí me interesa muchísimo el fútbol? Y bueno, hacer deporte es un elemento fundamental del cuidado también de la salud mental. Claro que como lo advertía Daniela, el problema es que me encierre en hacer deporte de una manera tan eh, obsesiva, que me cubra todos mis espacios, donde no me permito pensar en nada más. Entonces, vivo fútbol, como fútbol, desayuno fútbol, meriendo fútbol, escucho fútbol en la radio y no me permito pensar en nada más. Eso puede convertirse así como una forma de protegerse de lo que le está pasando. Y menciono el fútbol porque ha mencionado ese ejemplo. Eso puede pasar con muchas cosas. Puede pasar también con la moda, puede pasar con la música, puede pasar y pasa muy frecuentemente también con el uso de sustancias, por ejemplo, con sustancias que son permitidas como el alcohol. Y claro, no hablamos del alcohol como una droga, porque no, el alcohol es legal. El alcohol es una de las drogas más peligrosas que puede haber, igual que el tabaco, y son drogas legales. Tendremos con Roberto Enríquez, que será parte de estas jornadas, una explicación mucho más específica de alguien que trabaja específicamente sobre el tema de uso de sustancias. Creo que es importante entonces recoger todos estos elementos del debate sobre el malestar social, que es del otro lado también del sufrimiento psíquico. Muchos elementos del sufrimiento social quedan así como relegados para muchos profesionales porque eso no les compete, porque para hablar del trabajo psicoterapéutico hay que dejar de lado lo social. Toda psicología social, toda psicología individual, mejor dicho, toda psicología individual es una psicología, es parte de una psicología colectiva también. Entonces, en eso debemos notar también cómo nuestra sociedad produce discursos de odio, de segregación, cómo se generan las condiciones de exclusión, por ejemplo, como había mencionado antes, al tema de las diferencias de pensamiento, al tema de las diferencias ideológicas, el tema del racismo, que es un tema profundo en nuestro país y que muchas veces no se lo trata con la seriedad que se merece. El tema de las diversidades sexuales y de las identificaciones genéricas. Creo que son temas muy importantes a los cuales, bueno, hoy en estas pequeñas 3 jornadas queremos hacer el esfuerzo de poder llamar la atención sobre un montón de temas que tenemos que trabajar y mucho más como comunidad universitaria, donde estamos llamados a generar el debate y a generar los procesos de pensamiento. Ese es el fin de la universidad, generar conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese es también nuestro propósito, esa es la invitación que hacemos también a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a sumarse a esos debates, a organizarse, a que podamos tener estos espacios de reflexión, de debate, y que no solamente queden como debates, ¿no? Sino que estos debates puedan permitirnos pasar también del malestar, de la inacción, pasar a convertirnos en actores sociales, en un sentido un poco más sociológico. Es decir, poder tomar decisiones, poder tomar partido sobre cómo hacerle frente a los problemas que tenemos tanto subjetivamente como comunidad. Creo que en eso es importante para terminar ahora, pensar también en trabajar sobre los factores de riesgo y prevención. Creo que en eso la formación que puede brindar la universidad es muy importante que tome también en cuenta eso, ¿no? Trabajar en factores de riesgo y factores de prevención. Y bueno, tendremos varias discusiones sobre esto. Como les comentaba, tendremos también una jornada así como la de hoy sobre discriminaciones en salud mental y también sobre la situación de la actualidad en salud mental. Solamente para mencionarles algo, ustedes saben cuántos psiquiatras, para hablar en el tema más clásico de los profesionales del cuidado de la salud mental, cuántos psiquiatras son, como se hacen los cálculos por parte de organismos internacionales como la OMS, por cuántos psiquiatras tiene el Ecuador por cada 100.000 habitantes.
El Ecuador no tiene ni siquiera un psiquiatra por 100.000 habitantes, tiene 0.68 psiquiatras por 100.000 habitantes. Y de psicólogos en el Ecuador, tenemos 877 psicólogos en el servicio público, es decir, 4.98 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sean por lo menos 9 psicólogos por 100.000 habitantes. Entonces, como ven, tenemos una brecha importante que cubrir. Tenemos una brecha importante solamente mencionando los dos profesionales más clásicos de este campo. Pero tenemos ahí que sumar trabajo social, enfermería especializada en salud mental, y las otras ramas de la salud mental que son espacios cercanos, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, ergoterapia, antropología, sociología, que tengan que ver con temas de salud mental y nos permitan reflexionar más ampliamente. Entonces, como ven, la invitación es esa, ¿no? Que podamos debatir sobre esto en una comunidad universitaria, quiere decir que tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Y eso, aunque puede ser un poco que pueda desanimar, en realidad es algo que puede alentarnos también, porque tenemos mucho trabajo por hacer y el campo de la salud mental en nuestro país todavía tiene muchos espacios y muchas aristas por discutir y mucho trabajo por sacar adelante. Eso, entonces me voy a detener ahí y podemos pasar también a conversar un poco. Si ustedes tienen preguntas para mí o para Daniela, pues estamos aquí para poder conversar con ustedes. Nos hemos planificado poder cerrar este espacio entonces, a las 12 en el mediodía. Y yo tengo un interrogante. Sí, claro. Claro, Alejandro, sí. Alexandra. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la relación o cuál debería ser la relación del estudio de la psicología desde un enfoque de género, ¿no? Entendiendo el género como una categoría transversal en los sujetos. Sí, Daniela, ¿quisieras tú comentar algo primero? Creo que hay diferentes formas de poder acercar al género y la psicología. Creo que una de las cosas que podríamos hacer es que sí es una categoría que se plantea desde una visión un poco más sociológica que desde la psicológica. ¿Sí? Entonces, como un complemento a lo que nosotros tenemos. Pero también hay nuevas corrientes de la psicología que buscan acercar al género como una forma también de poder vivir, de poder hacer este aparataje psicoterapéutico o aparataje teórico que nosotros podemos tener. Y dentro de esto han surgido nuevas corrientes que son la psicología con enfoque de género, ¿sí? Dentro de la psicología con enfoque de género, creo que lo primero que nosotros tendríamos que diferenciar es qué es el enfoque de género como construcción teórica sociológica y qué es lo que puede entrar en la psicología, ¿sí? Porque dentro de la psicología o parte del abordaje psicológico que nosotros vamos a hacer es como una separación, como un observaje más al sujeto independientemente de su género, de su sexo, sino como irnos un poquito quitando esas categorías. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede involucrar o en donde habría esta relación? Es que hay experiencias sociales que nosotros tenemos que inciden o que determinan ciertas condiciones que nosotros vamos a vivir como mujeres o como hombres, ¿no? Entonces va, por ejemplo, a haber una tendencia más a esta visión sobre la experimentación de las emociones o la facilidad de las emociones, de hablar sobre las emociones en las mujeres y no tanto en los hombres. Pero ya son como constructos un poco más sociológicos que sí plantean estos aprendizajes. Entonces también, por ejemplo, hay este tema de
en dónde o en qué lugar se suele posicionar a una mujer dentro de las relaciones de pareja o dentro de las relaciones de poder o las relaciones con el resto. Entonces, sí se puede hacer como esta lectura un poco como de género, reconociendo entonces que aquel malestar psíquico que tengo no necesariamente es mío propio individual, sino que puede ser producto de condiciones sociales y de género que determinan que yo sea tratada de tal forma o que entienda ciertas situaciones en función de estos como constructos teóricos, sociales que se han mantenido. Entonces, por ahí la parte de género iría hacia allá. Pero también me atrevería a decir que parte del estudio o del abordaje de género es también como este posicionamiento del psicólogo que en primer lugar tiene sensibilidad sobre las condiciones de género diferentes. Entonces, no necesariamente como te trato desde el género, sino que también valido y reconozco esta experiencia como una vía o como una realidad que afecta y que incide en la forma en la que tú vivas ciertas experiencias o en la forma en la que te traten las personas, ¿no? Como estos mandatos que pueden existir. Puede haber como una normalización de ciertas situaciones, pero también planteándonos que creo que se entrecruzan entre conceptos y entre esta premisa que decía, ¿no? Nosotros como psicólogos, no solo decir como es que tú eres hombre y por eso te voy a tratar de esta manera diferente en terapia, ¿no? Sino que va más allá o que sobrepasa esta visión como tan clasificadora, va más hacia esto que ocurre en nosotros como sujetos, no solo a la asignación de un sexo o como la identificación de género que yo pueda tener. Entonces, es un poco como orientado hacia allá. Yo quería comentar entonces, y muy puntualmente, porque considero que hay personas que tienen mucho más trabajo, mucho más implicación en trabajar sobre los temas de género que la mía, que mi experiencia. Entonces, voy a decir un par de cosas nada más. Creo que es importante tomar en cuenta que en las diferencias de las problemáticas que puede haber sobre las diversidades sexuales o sobre las mujeres, hay que tomar en cuenta que eso se genera desde situaciones y prevalencias que pueden tener distintas maneras de ser planteadas. Por supuesto que en hay sociedades en las que las mujeres pueden verse frente a problemáticas en las cuales los hombres no se ven implicados o que los hombres pueden tener también como mayor incidencia. Quiero decir, cuando hablamos de género no solamente hablamos de las mujeres, ¿no? Sino también hablamos de las diversidades sexuales y también hablamos de las problemáticas que pueden sufrir los hombres. Por ejemplo, no es por hacer a un lado los temas específicos tan graves y tan terribles que sufren en nuestra sociedad las mujeres como el feminicidio, y tenemos una discusión amplia sobre eso en estos últimos días, como el caso de María Belén Bernal. Pero, por ejemplo, en muchas sociedades, también en la nuestra, donde el machismo es una cosa importante, por ejemplo, los hombres no tienen espacios donde hablar de sentirse mal. Los hombres no tienen la posibilidad muchas veces de reconstruir su masculinidad si no es en el silencio, porque hablar de lo que sienten sería una muestra de debilidad. Hablar de lo que sufren sería una muestra de debilidad. O esa muestra de debilidad solo se da en condiciones muy de hombres, ¿no? Muy así como muy marcadas por el machismo, quiero decir, como situaciones de reunión social donde el alcohol es prevalencia para poder decir algo de la emotividad, porque el borrachito no miente. O en situaciones donde los hombres se encuentran en esas situaciones, ¿no? En donde donde les es muy difícil mostrarse como vulnerables. Entonces eso también ocurre. Por supuesto, eso pasa mucho del lado de los hombres, pero no quiero decir con eso que sea menos importante también lo que ocurre del lado femenino y de lo que ocurre en relación a las problemáticas específicas de género, como la violencia
de género y por eso mencionaba el tema de las diversidades sexuales y del derecho, de las posibilidades del reconocimiento del derecho de la identidad sexual y también estos problemas tan profundos que tenemos sobre la violencia contra las mujeres, el machismo y el feminicidio. Es algo que debemos debatir con mucho más profundidad, seguro. Sí, y como propaganda, en noviembre, el 28, 29, el 29 y el 30 de noviembre, justo vamos a tener nosotros como carrera con otras organizaciones un evento que va en función como con expertos sobre el tema. Entonces también como les llamo a seguirnos en redes sociales en Psicopusam y ahí va a estar la información de la actividad que tenemos que va en relación con el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, y que obviamente va a buscar una lectura un poco más teórica y especializada en este ámbito. Ana, Muchas Sí, gracias. Justamente yo tenía como que bueno, no sé si es posible. Realmente yo me enteré de estos talleres mediante el enlace mediante el grupo de WhatsApp, justamente una compañera nos envió y que ella también había enviado una docente. No sé si es posible que nosotros podamos todavía inscribirnos en estos talleres o ya no es posible. sí, está abierto. Más bien síganos en @pusem en Instagram y ahí sacamos la publicación. Todavía no se lanzan las inscripciones para la actividad que le menciono. Ya, yo me refería lo voy a la escribir, actividad de hoy. en el chat también para que lo tengan. A la Muchas actividad de gracias. hoy son Sí. estos 3 días y se puede conectar hoy, mañana y el viernes a las 10 de la mañana y son con el mismo enlace. Ya, muchas gracias. ¿Y es posible que podamos obtener certificación o no es posible? No, en este evento estamos sin certificado. Ya, En el perfecto, otro sí muchas estamos. gracias. Ana, Gracias. alzaste la mano. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ana Gutiérrez, soy de Puerto Viejo. Primero, felicitarles a los docentes, a Daniel Oviedo, a Paul Silva. Y yo creo que el tema de salud mental es algo que nos concierne a todos. Y nosotros como, como colegas, los estudiantes como futuros colegas, pues yo creo que somos los responsables, los llamados a liderar esta toma de conciencia del cuidado de la salud mental. Lo que decía Paul es que la salud mental va más allá de la implementación de servicios. Creo yo que es un cambio más bien de actitud que los ciudadanos debemos tener hacia la salud mental. Saber que la salud no solamente es estar bien físicamente, sino que es un bienestar integral. Y que sí, es muy complicado poder decir voy a estar bien en todos los sentidos, porque siempre van a haber dificultades, pero creo que eso es lo emocionante de la vida, el que tengas un desafío. Podemos verlo de esa manera. Y también desde un enfoque de prevención. Entonces, yo creo que esto nos motiva a todos a cuidarnos, a tener esa cultura de cuidado personal, desde que las familias tengan un cuidado personal en su alimentación, en el deporte, en enviar a sus hijos, por ejemplo, que hayan estas opciones de enviar a los hijos desde pequeños a cursos o espacios donde se puedan fortalecer las inteligencias múltiples desde temprana edad. Y bueno, pues yo creo que es un tema que va avanzando. Yo creo que desde la pandemia he visto que las personas se cuidan incluso un poco más en este tema de la salud física y buscan como que estar bien espiritualmente y todo, porque yo creo que es un llamado a la conciencia de saber que no sabemos si hay otra vida después de esto, entonces nos toca cuidarnos, que es lo importante, y yo creo que desde ahí empieza ese bienestar para poder dar lo mejor a las personas que nos rodean, a nuestros familiares. Y de paso, bueno, los felicito y bueno, esperamos que nos podamos conectar los siguientes días. Gracias.
Gracias por su comentario, Ana. Jacob quiere comentar algo también. Jacob Bone. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta al momento de que usted habló de los hombres, ¿no? De este lado masculino, de cómo, o sea, los hombres muchas veces se hacen amigos de este silencio y no se cuentan estos problemas, sino que prefieren mantenerse en un silencio y absorber todo el problema. ¿Cómo podemos nosotros como psicólogos abrir o sea, no abrir, sino a permitir que estas personas, estos hombres, puedan expresar sus sentimientos si tienen a este silencio como una amiga? Se puede decir así. Sí, Jacob, es todo un debate que hay que hacer y también como replantearnos, repensar también la masculinidad desde esos espacios que pueden ser como mucho más constructivos. Y eso, por eso lo mencionaba, muchas veces a los hombres les toca también por un efecto del machismo, por un efecto social, mostrarse como que no pueden ser vulnerables porque ser vulnerable es una muestra de debilidad, porque eso sería mostrar como que no tienen la posibilidad de ser eh, fuertes, de no ser buenos proveedores. Bueno, la carga social también que ocurre desde esa perspectiva sobre los hombres en relación al machismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que un buen punto primero es que lo podamos hablar y reconocer que esto está ocurriendo, ¿no? Y que ocurre no solamente en nuestra sociedad ecuatoriana, que ocurre como parte de la condición de los hombres, tal vez como condición. Eso creo que falta muchísima investigación de la gente que esté como interesada en eso. Pero creo importante que hayan espacios de palabra y de reconocimiento de esas vulnerabilidades, de esas opciones, de repensarnos también como hombres y repensarnos en la masculinidad, fuera de esos estereotipos también de la dureza, de la violencia, de la agresividad, de no ser vulnerables, de ser siempre fuertes, de mostrarnos siempre como si fuéramos fuertes, porque todos los seres humanos pasamos por esas dificultades. Y a veces eso no es fácil de reconocer ni es fácil de hablar de ello. Yo creo que hay buenas experiencias que he podido yo ver de espacios donde los hombres se juntan también a hablar de estas cosas, como en espacios de palabra grupales o en espacios individuales, no más que todavía tenemos mucho que luchar sobre eso, ¿no? Creo que alrededor de la salud mental, y bueno, por eso le hemos dedicado un día a hablar de discriminaciones de la salud mental, es por eso, porque hablar de las dificultades en salud mental básicamente está atravesado también por el tema de la discriminación y del estigma. Entonces, decir yo tengo un problema que puede ser de salud mental puede verse muy mal todavía como eso, como eso, ¿no? Como en la frase muy cultural de yo no voy donde el psicólogo porque no estoy loco, cuando no hace falta que pase eso. O no voy a ir hasta que esté muy loco. O sea, no hace falta eh, llegar a un momento tan dramático como para poder buscar apoyo. Pero creo que es importante en relación a tu pregunta que haya esos espacios, que tenemos que crear esos espacios. Eso. Angie, creo que quería hacer una pregunta. Sí, primero quisiera hacer un aporte y luego ya continúo con mi pregunta. Según lo que yo he podido leer y escuchándoles a todos ustedes, yo considero que parte de este proceso de poder reivindicar la importancia de la salud mental es algo que se llama la deconstrucción, el de construirnos nosotros y poder como que tomar, por así decirlo, tomar las riendas de de nuestro propio camino. Considero que es muy importante al momento de que podamos resignificar estas experiencias y darnos cuenta de que a pesar de cómo está constituida socialmente todo lo que nos rodea y lo que nos ha generado tal vez este malestar, tanto hombres como mujeres, es importante que
nos vayamos deconstruyéndonos, que vayamos estas ideas tal vez un poco arraigadas que tenemos, irlas dejando de lado. Todo esto se puede lograr a través, de mi consideración, a través de la educación que se puede dar paulatinamente, ya sea en espacios desde la niñez, en la adolescencia, como para que vaya haciendo esta concientización y así poder como ir dando pasitos hasta poder ya generar un cambio. Pero más que eso, quisiera puntualizar también este tema que se vive bastante, o sea, que yo he visto bastante, que es la creación de espacios dentro de las nuevas masculinidades, por así decirlo. Tal vez más que ese término amigo, porque no me agrada mucho, porque siento que más que nuevo debería ser una reivindicación de la masculinidad que ya se tiene, una resignificación. Pero más que eso, yo recomiendo bastante al compañero que preguntó sobre eso, revisar bastante espacios donde se tienen estos espacios seguros, por así decirlo, donde los hombres también pueden tener esta confianza de expresar sus sentimientos y emociones sin ser juzgados, obviamente teniendo en cuenta que esto es como una consecuencia del mismo machismo. ¿Sí me explico? No sé. Y la otra pregunta que yo tenía era, tal vez como la correlación existente entre las diversidades sexuales, las construcciones sociales y cómo esto genera un malestar emocional. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como futuros profesionales en el ejercicio que tenemos, en el quehacer que tenemos como psicólogos clínicos ante este tipo de situaciones? Teniendo en cuenta que muchas veces estamos atravesados, queramos o no, por la moral. Entonces, hay personas que se rehúsan bastante a trabajar con este tipo de casos. Entonces, quisiera saber cómo sería una opción viable. Obviamente usted no me puede dar toda la respuesta, pero sí una opción viable como para ir trabajando el dejar este estigma y esta conceptualización tan arraigada que se tiene alrededor de tal vez de las diversidades sexuales. Y eso, muchas gracias. Sí, yo le agradezco un montón, Angie, su reflexión, porque me parece muy importante en la medida en que sí, lo que necesitamos justamente para poder hacer frente a estas dificultades y a tanto trabajo que tenemos por hacer, es justamente organizarnos, organizar estos espacios y que haya gente interesada y que los estudiantes estén interesados en que se pueda construir estos espacios de intercambio, de escucha, que no tiene que ser necesariamente la consulta clásica, ¿no? Que bueno, ya tendremos también el servicio porque es también parte del asunto, pero que tengamos estos otros espacios de encuentro alrededor de temas, como el tema que usted ha propuesto, el tema de las diversidades de las identidades sexuales. ¿Por qué no tener un grupo de trabajo sobre esto? ¿Por qué no tener un grupo sobre el tema de las nuevas masculinidades y la reivindicación de ciertos elementos de las masculinidades? De poder, como mencionaba Daniel, y que vamos a tener también en noviembre el tema de luchar contra la violencia de género, de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Me parece que son temas súper importantes y que bueno, ese es nuestro trabajo y me parece que su aporte, su comentario es muy importante en esa medida de que, como mencionaba en mi exposición, pasemos de ver, de criticar, pasemos a organizar algo, pasemos eso, pasemos a ser actores, actores, actores sociales como de cambio también. Sí, no sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Tenemos unos minutos más. Bueno, si ustedes no tienen más comentarios, entonces ni más aportes, pues podríamos terminar un poco acá, sobrándonos unos pocos minutos. Pero sí, si es que alguien quisiera comentar algo más para terminar, pues sería un gusto poder escucharles. Veo a mi amigo León
desde Quito conectado también. Le mando muchos saludos a mi amigo León desde acá. Bueno, les agradezco entonces. Si es que no tienen ningún otro comentario, les agradezco muchísimo por su participación, por su interés en estar acá, tan numerosos, tan generosos de estar aquí y poder compartir un poco sus ideas con nosotros y poder escucharnos también. Les invito entonces a que mañana nos veamos a la misma hora con el tema de actualidad de la salud mental global y en Ecuador. Y mañana podremos escuchar también a Ignacia Páez, que va a ser parte de nuestros invitados. Ella será nuestra invitada de mañana. Que Ignacia Páez es exgerenta del Proyecto Nacional de Salud Mental, estuvo en funciones hasta hace poco y entonces ya nos podrá hablar con mucha más especificidad sobre lo que está ocurriendo con la salud mental como proyecto nacional en este momento. No quería despedirme sin mencionar esto, ¿no? Cuando se hacía la pregunta sobre el tema de los proyectos de ley de salud mental, la colega que ha comentado esto mencionó 5 proyectos. En realidad hay 8 proyectos de ley de salud mental que se están discutiendo y que han pasado a la conformación del primer borrador para el debate, para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que es un tema que debemos como profesionales de la salud mental estar al tanto y que debemos informarnos sobre qué está pasando, cómo se van a llevar a cabo estas discusiones, estos debates. Estamos con el primer borrador para el primer debate. Entonces, en eso está en este momento la discusión. Creo que es importante que estemos implicados en eso porque las propuestas que han aparecido ahí son propuestas gremiales. Creo que hay una gran necesidad de que podamos, como mencionaba en el comentario de Angie, que nos podamos organizar, que nos organicemos también con los usuarios, con las personas que necesitan de estos servicios, más allá de los profesionales también, que lo he comentado en otras intervenciones. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su compañía hoy y pues nos vemos mañana igual a la misma hora, a las 10 de la mañana. Con el mismo link, por cierto. Con el mismo enlace, entonces. Daniela, ¿quisieras decir algo para concluir ahora? No, igual unirme a las palabras de estos son los espacios que nos permiten a nosotros generar un poco más de discusión sobre esto, ¿no? Entonces, sin la discusión desde los lugares en donde estemos, es difícil generar incidencia. Así es que muy grata la participación de todos y les esperamos en los días que vienen, mañana y el viernes a las 10 de la mañana con el mismo link. Y eso, más bien gracias por la participación, qué buen espacio de conversa y también de escucha sobre estos temas que nos convocan a todos. Así es que tengan un buen día con todos. Chao. Gracias, que tengan un buen día también. Adiós. Igualmente, buen día. Chao, gracias. Muchas gracias. Recording stopped.